Mis amigos, gracias por seguir en sintonía de EWTN. Estamos en un episodio más de Tertulias de Fe. Yo soy Julio Inclán y es un gusto saludarlos y tenerlos aquí en casa, en EWTN. Estamos transmitiendo desde los estudios en Birmingham, Alabama, aquí en los Estados Unidos. Y para mí es un placer este día tener a dos personalidades que nos van a hablar de cosas que nos compete a todos. Vamos a hablar acerca de lo Provida, del ministerio hispano. Son tantas cosas que nos debe de interesar a usted y a mí, porque somos católicos, porque somos Provida, y poder enterarnos más acerca de lo que es nuestro apostolado, nuestro ministerio aquí en Estados Unidos, en Chile, en Paraguay, en Uruguay, donde usted se encuentra. Ahí les mandamos un saludo y pongamos atención a lo que vamos a aprender el día de hoy. Presento a las dos personas que tengo el día de hoy. Presento a Padre Víctor Salomón. Padre Víctor, gracias por estar aquí con nosotros. Pues muchas gracias, encantadísimo. Me siento siempre muy bendecido de estar aquí en la casa de Madre Angélica y además acompañado de una muy buena compañía. Así es, claro que sí. Y tenemos aquí a María José Bonilla. Gracias, María José, por estar aquí con nosotros. Gracias, Julio. Yo feliz de estar acá, de participar en este programa y también con una muy buena compañía, sí, el Padre como Víctor. Un gran guerrero. Sí. Pues mire, yo empiezo como cada programa con una frase, con un pensamiento de un santo, etcétera. Hoy traigo a San Juan Pablo II, al Papa de la Familia, que decía: adoptar a los niños, considerarlos y tratarlos como hijos propios, significa reconocer que la relación entre padres e hijos no se mide solamente por herencia genética. Nos decía San Juan Pablo II, donde ser Provida también tenemos la opción de adoptar, que también vamos a hablar el día de hoy acerca de esto. Y creo en este programa que nos vamos a llevar mucho. Nos vamos a llevar mucho en cuestión a catequesis, a información, como decía al principio, que nos compete a usted y a mí. Quiero empezar, más que nada, sabemos que ya hay gente que los conoce, muchísima gente, pero a lo mejor por ahí ha de haber uno que otro que no los conoce. Me gustaría que se presentaran, que nos dijeran un breve testimonio, unos cuantos minutos, para saber con quién estamos platicando en esta gran tertulia. Padre, empiezo con usted. ¿Cómo creció usted? ¿Quién le inculcó la fe? Todo esto díganos para saber quién es el Padre Víctor Salomón. Bueno, pues yo fui bautizado católico desde muy pequeñito, pero realmente no era muy practicante. Mi familia sí, y hasta cuando entré en bachillerato éramos practicantes en el sentido que íbamos los domingos a misa, pero una vez que yo entré a la universidad me desconecté de todo lo que era la vida de Dios, ¿no? Y realmente comencé a estudiar sociología. Y más bien comencé a pensar que todo eso de la religión era producto social y que no tenía nada que ver. De hecho, recuerdo la primera vez que fue el Papa San Juan Pablo II, yo dije que no iba a ir, que eso, como ir a ver un hombre, que no sé. Bueno, una cosa terrible. Pero bueno, Papá Dios tuvo misericordia de mí, mucha misericordia. Entonces, un julio del año 1990, me monté en un taxi, entonces el taxista me invitó a algo que se llama cursillos de cristiandad. Y bueno, yo entré el jueves en la noche de aquel julio, pues sin ser practicante de nuestra fe, y salí el lunes yendo a misa todos los días. Bueno, y 2 años después, Papá Dios me llamó al ministerio sacerdotal, que ayer, el Día de la Virgen de Guadalupe, pues celebré 26 años de vida sacerdotal. Feliz, súper feliz. Pero repito, yo vine así, mi historia es como de no practicante a, bueno, ahora enamorado de todo lo que tiene que ver con la evangelización. ¿Eso fue en Venezuela, su país? Ahí nací, sí. Yo nací en Venezuela, en Maracaibo. Luego crecí en Caracas. Y bueno, y ahora Papá Dios me tiene en un pueblito chiquitico que se llama Roosevelt, en el norte de Alabama, con una comunidad hispana. Y bueno, el foco de mi vida, el día, desde julio del año 90 hasta el día de hoy, es discernir la voluntad de Dios y llevarla lo mejor posible a la práctica.
Ese Claro, es claro. lo que trato cada día de hacer y Ajá. comunicar a otros. Y Mira. comunicar a otros. Ok, pues mire qué bonito testimonio, gracias por compartirlo. Vamos a conocer más todavía de usted, de lo que está haciendo ahorita, de lo que se ha dedicado los últimos años. Y es algo muy interesante que alguna gente, si no conoce al padre Víctor Salomón, hoy lo va a conocer con lo que está en su ministerio. Y en cuestión a María José Bonilla, ¿quién es María José Bonilla? ¿Dónde viene? ¿Quién le inculcó la fe? Platícanos, María José. María José nació en Nicaragua, nací en Nicaragua, Ok. de padres católicos, una familia muy católica. A los 10 años nos mudamos a Nueva Orleans y el resto de mi niñez, adolescencia, universidad lo viví en Nueva Orleans. Ok. Una familia que pues le doy el crédito a mi papá y a mi mamá, que siempre nos demostraron la fe en acción. Obviamente pues en la escuela católica me eduqué toda mi vida, pero pude ver la fe en práctica en mis padres, especialmente cuando emigraron, cuando tuvieron que salir de Nicaragua de un día para otro. Todo ese proceso que pasa un inmigrante, una familia, Claro. los cambios, las adaptaciones, los retos, lo fácil que fue, digo fácil porque me imagino que para mis papás no fue fácil, pero como una niña de 10 años, poderme sentir protegida, estable, Claro. porque dentro de esa transición ellos siempre hacían referencia a que Dios estaba con nosotros, que todo iba a estar bien. Entonces, creo que eso de poner la práctica, la fe en práctica y transmitirle a los niños esa seguridad muy importante. Entonces, yo tengo la bendición de, yo y somos 5 hermanas, de poder decir lo mismo, de podernos mantener en escuela católica aún como inmigrantes con mucho sacrificio. En mi adolescencia tuve una experiencia importante que marcó mi vida. A los 16 años me accidentó un señor borracho y fue un milagro que mi vida, pues ese no era el momento para mí para regresar a la casa del Padre. Creo que en ese tiempo no lo entendí, el por qué, pero siempre había algo en mí que me cuestionaba, ¿por qué no me morí o para qué estoy aquí? Empezar a buscar mi propósito. Continué en la universidad, me gradué. Hubo un tiempo también igual, Padre Víctor, que mi tiempo, especialmente universidad, era una católica light, practicante por costumbre, pero me involucré en los grupos de pastoral juvenil. Okay. Y hago énfasis en eso porque creo que el proveerle a los jóvenes un espacio de congregarse, un espacio de compartir la fe con otros es muy importante. Yo soy fruto de pastoral juvenil. Okay. Qué bueno que lo dices. Y eso pues ayudó también, esa semilla que sembraron mis papás, que ya quizás ya en mi adolescencia, cuando empecé también la universidad, ellos ya no estaban constantemente pues sobre mí en la fe, se vino a crecer más con estos programas de pastoral juvenil. Y ya en mi caminar también tengo la bendición, y muchos acá conocen al padre Pedro Núñez. Sí, cómo no. Pues el ministerio pastoral que yo comienzo como voluntaria es con mensaje. Okay. El padre Pedro ha sido mi mentor, mi papá espiritual, el que el Señor utilizó y continúa utilizando para invitarme a ser parte de la misión. Entonces, pues si bien así el discípulo no puede ser diferente que el maestro, que es Dios, en mi caso, yo tuve un gran maestro, un gran mentor, el padre Pedro Núñez, que me abrió los ojos a lo que es la pastoral hispana y la pastoral de evangelización. Mira nomás. Entonces, pues hoy por hoy, María José, hoy tengo 13 años de casada, felizmente, con mi esposo Guillermo. Soy mamá de una niña preciosa, Ana María, que tiene 11 años. Y tengo la bendición de servir como la directora del Ministerio Hispano en la diócesis de Birmingham. Ok, qué bonito testimonio y tantas cosas que podemos sacar de nuestro propio testimonio, ¿no? Que podemos alargarnos en una hora de hablar solamente el testimonio, pero también es necesario hablar de lo que se está haciendo el día de hoy. Sabemos, Padre, que usted está involucrado en lo que es todo lo que es Provida y mucho más. Yo entro con esta pregunta, Padre, como sociólogo. Primero, ¿por qué el aborto? O sea, ¿por qué la gente se inclina a este mal, que es el aborto? O sea, como sociólogo, ¿qué nos pudiera decir? Y como sacerdote, claro, también. Bueno, en el fondo es todo el trabajo que ha hecho el lobby pro aborto. Detrás de eso hay un gran negocio. Se hacen muchos millones
al año, ¿no? Sí, claro. Por el negocio del aborto. Entonces se hizo todo un lobby que todavía trabaja para deshumanizar al ser humano desde la concepción. Entonces la raíz va ahí, ¿no? La raíz va un negocio muy grande y por otro lado la labor de deshumanización del ser humano. Hace poquito veía yo un video, hay un grupo que se llama Universitarios por la Vida, y aquí en los Estados Unidos se llama también Estudiantes por la Vida, que están en todas las universidades, y veía yo a una jovencita que se paraba delante de uno de estas exposiciones de Estudiantes por la Vida, y ella comenzaba a decir que por qué tenían esa exposición ahí, que no podía decir, y al final, o sea, el argumento era que lo que estaba dentro del vientre de las madres era solamente un puñito de célula, y todavía está eso como muy insertado. También esto tiene que ver con las leyes. O sea, cuando tú haces el mal y la mentira una ley, creas cultura, y eso fue lo que nos enseñó el grande, algún día San Juan Pablo II Magno. Él decía y acuñó eso de la cultura de la muerte, justamente cuando tú haces de eso, de la muerte, parte de la cultura, lo haces parte de la música, lo haces parte de las series de televisión. En vez de celebrar la vida, pues más bien se celebra la muerte, y ese es en el ambiente. Esto es un problema cultural, y es un problema también, repito, de negocio y de deshumanización del ser humano que está en el vientre de la mujer. Ok, interesante y importante tocar estos puntos, ¿no? Porque quizá como sociedad muchas veces nos envuelve o envuelve a la sociedad esas ideologías, las estrategias que utilizan las compañías abortistas de que va confundiendo a la gente, más a los jóvenes. Entonces eso es una estrategia del maligno, claro, que va envolviendo a la sociedad y que va sacando del camino correcto que tenemos que seguir, que es lo Provida, y que se está empujando a muchísima gente. Entonces nuestra labor como Provida es poder hablar la verdad, poder hablar de lo que es una realidad del aborto, y que realmente está en nuestra boca, el poder hablarlo, el poder decir, no quedarnos callados. En el caso, María José, de lo que es en tu oficina de Ministerio Hispano, aquí en la diócesis de Birmingham, ¿hay algún reto en este aspecto de lo Provida con la comunidad hispana? ¿Hay retos que te estás enfrentando? Muchísimos, muchísimos. Y los sacerdotes obviamente lo ven más en las confesiones, en el acompañamiento. Creo que lo que estamos viendo, que se está viendo a nivel mundial, es este relativismo de que lo malo es bueno y lo bueno es malo, la ignorancia, la falta de formación, la mentira que se les está vendiendo, especialmente a los jóvenes, a los niños, todo lo que se está infiltrando, como dice el padre Víctor, que pues nos está como queriendo opacar la verdad de que desde el vientre, la concepción es vida, no es una bolsita de células. Entonces lo que nosotros vemos desafortunadamente son personas que toman la opción por el aborto, muchas veces por temor, viven en situaciones de riesgo. Hay mucha también ignorancia, claro, y también hay mucha irregularidad en lo que es una verdadera relación de pareja. Entonces, muchas cosas que los llevan a tomar una decisión a un aborto por eso, falta de conocimiento, falta de formación, ignorancia, temor, y que se les vende la mentira de que es algo que tienes un problema, pero con este aborto rapidito se resuelve. Okay. Y después vemos, especialmente los sacerdotes, nos toca ver también en la pastoral es el efecto tan grave de un aborto. Okay. Y eso es otra parte, el postaborto, el daño que hace un aborto, porque esa parte no te la dicen. Exacto. Y nos toca a nosotros en la iglesia es poder acompañarlos y un proceso de sanación, porque sí deja muchísimas heridas. Ahí, padre, en cuestión ya como sacerdote, muchos sacerdotes no lo hablan, no lo dicen desde el púlpito de la homilía, una oportunidad que tiene para hablar al pueblo de Dios. ¿Usted cree que es importantísimo que el sacerdote se involucre en lo Provida, que no tenga miedo?
Pero es que sin duda, porque es que no solamente hablamos del aborto provocado, las pastillas anticonceptivas, todos los dispositivos intrauterinos son abortivos. O sea, entonces, esto es un gran problema, es un problema de salud pública, porque incluso, por ejemplo, hay la incidencia de ansiedad y de depresión en las mujeres tiene base justamente en el uso prolongado de anticonceptivos, porque, como me decía a mí la fundadora del Viñedo de Raquel, que es un ministerio de sanación posaborto, ella decía que la mujer, cuando queda embarazada, así sea un microembarazo, en el sentido del microaborto, cuando sale, o sea, el cuerpo de la mujer se embaraza completo y sabe que está haciendo tumba. O sea, no consciente, obviamente, pero esto es ese proceso de daño físico y espiritual. Muchas mujeres, por ejemplo, relatan, y tú lo notas clarísimo, accesos de ira, muchos accesos de ira, que es muy común en el trauma posaborto. Y repito, no solamente el posaborto del aborto provocado, sino el de haber usado 10, 15, 20, 30 años anticonceptivos, y hasta que esa persona no hace un proceso de luto de esos hijos que los tiene ya en la presencia de Dios, nunca va a haber una sanación integral, porque la cosa de la sanación del aborto es que no solamente una sanación de tipo espiritual con la confesión no es suficiente, sino que requiere una sanación interdisciplinar, y por eso es que bueno, hay varios ministerios que buscan eso. Entonces, como decía María José, ciertamente es un problema grandísimo. Y el problema es que una madre y un padre que no han hecho un proceso de sanación posaborto adecuado, pues nunca van a ser buenos padres de los niños nacidos, ¿no? O sea, es realmente un drama que sufrimos, pero bueno, hay opciones de sanación. Ok, sí, y eso tenemos que hablarlo, ¿no? Tenemos que inculcar a nuestros hijos, obviamente, ser providas, qué es lo que se está allá afuera viviendo con esas compañías, todo esto. Sí, Julio, perdón, y tú preguntabas, respondiendo, es decir, los curas tenemos que hablar de eso, porque tenemos que advertir. Mira, yo les podría dar muchos testimonios, pero recuerdo uno de una señora que me decía, padre, por años yo estuve utilizando este anticonceptivo y hasta que usted no dijo, yo no sabía que estaba mal, ¿no? Entonces, mucha de nuestra gente, incluso en grupos de oraciones, en parroquias, como nosotros a veces los pastores suponemos que ya la gente sabe, no lo predicamos, no lo decimos. Damos por hecho, ¿no? Lo damos por hecho. Hay muchas cosas que los pastores, los curas, damos por hecho, no solo en lo provida, también en los otros, por ejemplo, damos por hecho que la gente ya recibió el querigma, ¿no? Y que ya está enganchado y damos catequesis. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se acaba la catequesis, se fue todo el mundo porque nunca se engancharon con la evangelización, con la fe, ¿no? O los matrimonios, ¿no? Se casan y ya me casé por la iglesia y ¿no? Hay que prepararnos para el matrimonio, hay que saber de qué se trata, hay que ir a retiros y empaparnos de información, pero bueno, ahí es donde tenemos que trabajar los laicos y el clero, ¿no? En tu caso, María José, en el departamento en el que estás dirigiendo, lo Provida está presente, me imagino, en todo el ámbito de la comunidad hispana. ¿Hay algo en específico en el que están trabajando día con día? Bueno, de hecho, te puedo decir de que no está como debería de estar, y lo reconozco como directora del Ministerio Hispano. En la oficina de la diócesis, que el director que estaba a cargo del departamento también, o el Ministerio Provida, en este caso, hay una reestructuración en la diócesis y no tenemos actualmente a alguien. Ahora, la oficina del Ministerio Hispano pues trata de llevar ese mensaje, pero deberíamos y necesitamos formalizar más en concreto. En concreto, nos hemos tenido conversaciones con el Padre Víctor. Hay parroquias que ya tienen sus ministerios providas. Pero así que te pueda decir que tenemos así algo estructuralizado, ¿no? Está en las metas que debemos, en planes, con el apoyo de los sacerdotes. Qué bueno. Pues si todos fueran como el Padre Víctor, que nos apoya. Todo cambiaría. Pero pues hay potencial, hay oportunidades, creo yo, para trabajar eso mejor. Sí, yo tuve la oportunidad de viajar
por varias partes aquí en los Estados Unidos, en América Latina, y es que este es un tema que es complejo, o sea que claro. Es complejo porque el diablo está detrás de él y definitivamente no quiere que haya ningún tipo de prevención del aborto, no quiere que haya ningún tipo de trabajo a favor de la vida y mucho menos de sanación, ¿no? Entonces, claro, trabaja en todos los medios. Por ejemplo, algo que el diablo logró y que hay que siempre tratar de hacerlo. Yo creo que el Papa Francisco ha tratado y está tratando de sacarlo, es despartidizar el tema del aborto, ¿no? Porque entonces pareciera que si uno es de un partido o de otro, entonces yo soy pro o no soy, no estoy a favor del aborto. Entonces hay que sacarlo de esa arena político-partidista y ponerlo donde debe estar, que es lo que el Papa ha repetido varias veces, que esto es un problema de ciencia, de biología, no de ideología. Lo ha acuñado así, un poco eso, para sacarlo de lo político-partidista. Es decir, esto tiene que ser igual para todo. Entonces el diablo, claro, él ha trabajado también una cosa que lo hace también particularmente difícil, como se ha politizado. Entonces hay muchos sacerdotes y muchos pastores que no quieren tocar el tema por no identificarse con uno u otro partido. Exacto. Pero bueno, yo recuerdo, Julio y María José y nuestros amigos que nos escuchan, un sacerdote que fue mi profesor de historia de la Iglesia contemporánea, el padre Cartaya, un saludo, por cierto, es director espiritual del seminario mayor en Caracas. Okay. Él nos enseñó, y esto es una gran verdad, él decía que los dos grandes retos de la Iglesia, decía él, del tercer milenio, iba a ser uno, el aborto, por lo masivo y por las consecuencias que está causando en la sociedad, y el otro, el Islam, que es otro tema que está ahí. Uno lo ve, por ejemplo, en Europa, y el Papa Francisco también, una de las preocupaciones, la gente no está teniendo hijos, está teniendo perros, mientras que nuestros hermanos musulmanes, pues ellos están teniendo bastante hijos. Entonces, en algún momento en cambio en algunos de nuestros países va a ser sin balas. O sea, es decir, simplemente los que tienen hijos estarán más en los sistemas educativos e irán tomando los sitios de poder. Entonces, bueno, esas son cosas que uno tendría que atender. Y otro tema que es el tema de la inculturación, ese es otro tema. O sea, aquí en los Estados Unidos, especialmente aquí, yo quisiera que ahí en la Casa Blanca estuviera, independientemente del partido, alguien que les hable claramente de estos temas, porque todavía está muy generalizado el tema de asimilar a la gente. O sea, como que no, aquí todo el mundo hacer como a tratar de meterlos como en una camisa de fuerza, cuando lo bonito de este país es que todos traemos nuestras riquezas de cada país y que venimos a enriquecer esta cultura, ¿no? Entonces, ese es otro tema que afecta mucho todo lo que es el apostolado, especialmente hispano aquí en los Estados Unidos. Y fíjense, yo traigo un escrito de San Pablo VI en Humane Vitae, que dice que, bueno, San Pablo nos recuerda, San Pablo VI, perdón, que la vida humana es digna, decía él, del mayor respeto, de todos los cuidados y de todos los sacrificios. ¿Creen ustedes que la sociedad se está deshumanizando? Es por eso que implica todos estos efectos secundarios que está sucediendo en la sociedad por la deshumanización. ¿Crees tú algo en esto? Yo creo que lo que está pasando es que se nos olvida a los hijos de Dios nuestra dignidad, quién somos. Yo creo que por la falta tal vez de evangelización, de estos encuentros de querigma, de un encuentro personal con nuestro Creador, yo veo mucho que hay una confusión porque se nos ha olvidado quién somos. ¿Y quién somos al final del día? Somos los hijos amados de Dios. Somos creados a su imagen y semejanza. Entonces no andamos en este mundo con la cabeza en alto porque somos victoriosos, porque Dios es mi papá y mi papá es el dueño de todo y mi papá pues mandó a su hijo para que yo me salvara. Eso se ha perdido, Julio. Entonces, cuando una persona no conoce su identidad como hijo de Dios, pues otras identidades se les van a vender, entonces ahí viene la confusión. Entonces creo que hay mucha confusión hoy en día, que sí nos estamos deshumanizando,
pero es por el mismo pecado y también por la falta de conocer quiénes somos como esos hijos amados de Dios. Importante. ¿Qué puede decir usted, padre? Sí, yo quería solo añadir, a mí me gusta decir que no es bueno, o sea, que no es necesario inventar el agua tibia, ¿no? Aquí los obispos de los Estados Unidos, con muy buenos recursos, hicieron lo que se llama el plan Provida, un plan Provida para bajarlo a nivel diocesano y después de las parroquias. Una de las cosas que dice ahí, que el esfuerzo educativo formativo es muy importante adintra, un poco lo que está diciendo María José, ¿verdad? Para digamos, entrenar a nuestros propios evangelizadores. Bueno, toda vida es sagrada desde el vientre, como decía, o sea, una familia que esté bien evangelizada va a ser provida de ordinario. Ahora, eso es un área, pero luego está la otra área no confesional, porque ¿cuál es la realidad? Que la mayoría de los niños, los hispanos nuestros aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, están en el sistema público, que no le van a hablar necesariamente de provida, más bien lo contrario. Entonces, por ejemplo, cuando yo me reúno con los jóvenes, yo siempre les digo, levanten la mano cuántos merecen estar vivos aquí. Claro, todo el mundo levanta la mano. Entonces yo después les pregunto, ¿por qué? ¿Por qué usted? Entonces, bueno, algunos comienzan, bueno, porque somos hijos de Dios. Bueno, sí, muy bien, pero imagínense que no creemos. Hasta llevarlos, hasta que uno de los muchachos diga, porque soy un ser humano. Entonces tú le preguntas, ¿y cuándo comienzas a ser ser humano? Hasta llevarlos a que les caiga el 20, como dicen los mexicanos, que comienza en la concepción. Porque sí hay una labor muy grande de deshumanización, lo que decía. Pero claro, es que hay mucho dinero metido. Hay gente que gana mucho dinero con esto. Sí. Y es lo que nos debe de importar, ¿no? O sea, como decías tú, o sea, la dignidad de la persona. Sí. Y tantos santos y tantos papas nos los han dicho. Y lo tenemos al alcance de la mano leyéndolo. O escuchándolo de un sacerdote, una homilía, etcétera, pero se nos entra por aquí y sale por acá. O sea, nos gana el pecado, nos gana el interés de ver en la otra persona a un Cristo, o de yo ser Cristo para otra persona, o sea, ver la dignidad que tiene mi cuerpo, mi ser. Se nos olvida todo eso, se nos olvida, y creo que es algo importante porque yo creo que ahí está el parteaguas, ¿no? De saber que el aborto, la eutanasia, sin ver la dignidad de la persona que está en el vientre o el que está enfermo, etcétera, se nos olvida o no nos importa, o por querer lavarnos las manos, pues lo practicamos, lo llegamos a practicar por el simple hecho de que por facilidad mía. Yo creo que eso hemos coincidido en poder decir y hablarlo y poderlo expresarlo en nuestras comunidades parroquiales, en nuestras familias, de poder saber decir que el aborto es malo, que el aborto es un asesinato, porque hay gente que todavía dice, ¿pero cómo? Porque creen que es un conjunto de células nada más, ¿no? Pero en fin, eso es lo que quería agregar, pero sí, prácticamente, antes de irnos al corte, saber que todo esto, saber que podemos nosotros ser una boca, un instrumento de Dios para hablar. Por eso le decía ahorita sobre los sacerdotes y sobre el laico también. Y Julio, solo quiero, pues tú me preguntaste que si en la diócesis ahora mismo estamos haciendo una labor específica, provida, y tal vez mi respuesta quedó así como un poco light, y gracias Espíritu Santo que me estás iluminando, porque la verdad que nos estamos enfocando mucho en la familia y en los jóvenes, mucho con teología del cuerpo, con los matrimonios, entonces sí tenemos esa línea muy firme en lo que es la vida, defender la defensa de la vida. Qué bueno que lo dices. Sí, me siento muy ya, para el Espíritu Santo nos ayuda. Pues mira, pues esto vamos terminando el primer segmento, ahorita vamos a ir a un corte, regresamos al segundo, para poder seguir hablando de puntos importantes acerca de todo esto, de lo que es Provida, de lo que es el ministerio hispano aquí en Estados Unidos y fuera de él, porque los hispanos estamos en muchas partes del mundo y que nos ven aquí. Así que no se separe de su televisor, de su pantalla. Regresamos en un momentito más y todavía aún hay más de qué platicar aquí con Padre Víctor y con María José. Así que no se separe, regresamos a Tertulias de Fe. Gracias mis amigos, mis hermanos, por seguir en sintonía de EWTN. Estamos aquí en Tertulias de Fe y en esta tertulia, en esta plática, en esta charla, hemos llevado
una tertulia muy agradable con Padre Víctor y con María José, platicando de esto, de lo provida, de lo que se hace, en este caso en la diócesis de Birmingham, lo que es la pastoral hispana, de poder saber cómo poder llegar a los jóvenes, que nos decía María José, ella nace de la pastoral juvenil, y que tantos jóvenes nacen también, que hemos visto, y que están por nacer a la nueva vida. Entonces, yo creo que todo esto, como decíamos en un principio, nos compete a usted y a mí saber y conocer más de esto. Sé que en la adopción, y como decía la frase María José de San Juan Pablo II acerca de adoptar los niños, sabemos que tu hija la adoptaste y que sabemos que es una alternativa amorosa del aborto. O sea, y te lo agradezco, ¿no? Y te lo aplaudo porque es algo que habla de ti, pro vida. ¿Qué nos puedes decir acerca de la adopción? La adopción es la mejor opción. Okay. Bueno, la mejor opción es no tener un aborto. Pero si una persona verdaderamente, tanto el papá o la mamá biológica, se encuentran en una situación de riesgo o por cualquier razón, pues deciden no puedo tener a este bebé, creo que la parte, en mi caso, yo siempre doy gracias a Dios por la mamá biológica de mi hija. Creo que es una mujer que heroicamente y por amor tomó la mejor opción. Era una persona que sí, no, en su caso, no podía tener a su bebé y se abrió las puertas. Dios trabaja así. Claro. Cuando yo me casé con mi esposo Guillermo, yo ya había tenido una histerectomía por una situación médica y siempre estuvimos abiertos a la vida. Como tú sabes, cuando nos preparamos para el sacramento de matrimonio, esa es una de las... de los reglamentos, de lo que Dios nos pide, que en el sacramento estemos abiertos a la vida. Claro. En mi caso, yo sabía que ya no tenía un vientre, mi esposo sabía cuando nos conocimos, de hecho, cuando ya formalizamos nuestra relación, yo le expliqué mi situación, claro. Y desde ese momento sabíamos que la adopción iba a ser la opción para claro. Nosotros estar abiertos a la vida. Ya 2 años dentro de nuestro matrimonio surgió la situación donde nace nuestra hija y pues como Dios trabaja sin entrar en muchos detalles, pues se dio la oportunidad de que esta mamá biológica toma la decisión, y siempre digo yo heroica, porque es una héroe, una claro. mujer que toma la mejor opción para su hijo y pues se abre a la adopción. Y nosotros como matrimonios abiertos a la vida, pues obviamente nos abrimos a ese regalo de Dios. Tenemos a nuestra niña desde los 17 días de nacido. Mi momento de concepción, Julio, porque así lo llamo yo, el discernimiento es muy importante en toda decisión. Y cuando surge la situación, pues esta oportunidad, mi esposo y yo nos pusimos en oración para discernir cuál era la voluntad de Dios. Y el momento de mi concepción fue cuando fui con la mamá biológica a una iglesia, a una misa, y veo que ella no conoce de fe, no está bautizada, y yo voy a comulgar y la invito a ella que vaya conmigo, a la mamá biológica, para recibir la bendición. Pues ella no había nunca estado en una misa y me dice, no, vaya usted y quiere llevar a la niña. Y yo, sí. Y yo voy caminando a recibir la comunión, está el crucifijo, ese momento está tan vivo en mi vida. Y yo en mi discernimiento, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Cuál es el plan tuyo para nosotros y esta bebé? Y en eso, cuando ya voy a pasos de recibir la Eucaristía, escucho una voz que me dice, ¿quién le va a hablar de mí? Wow. ¿Quién le va a decir que yo la amo? Wow. Y esa fue mi concepción. En ese momento, yo le dije, Señor, Guillermo y yo, te prometemos que ese va a ser nuestro propósito. Y nos abrimos a la vida, adoptamos a nuestra bebé. Nuestra niña es Ana María, tiene 11 años. Ama a Dios, es una niña con muchos dones y talentos, canta en el coro de niños en la escuela, en la iglesia, es una evangelizadora. Me imagino. Y entonces, hablando de la adopción, pues comienza con los padres biológicos. Los padres biológicos tienen que abrirse a la vida, a la mejor opción, no al egoísmo, porque el egoísmo te lleva a matar a tu hijo, el miedo te lleva a matar a tu hijo. Esta mujer no conocía de Dios, porque no había sido evangelizada, pero tuvo la valentía de tener a su bebé y después abrirse a la adopción. Perfecto, qué bonito, la verdad, escuchar esto y que alguien que esté escuchando, que tenga la inclinación a querer
adoptar, pues mire, aquí un vivo ejemplo, la verdad, Sí. muchas gracias en nombre de la iglesia, que no soy autoridad en la iglesia, pero te lo aplaudo porque es algo bonito y eso es pro vida, eso es ser pro vida, Amén. ¿verdad? Claro. En este caso, padre, dijo una palabra clave, María José, que es el discernimiento. ¿Qué nos puede decir acerca de esto en el ser humano? O sea, es necesario el discernimiento en todos los aspectos, me imagino. Bueno, yo estoy convencido, yo lo tengo repitiendo desde que el Papa Dios nos dio un Papa jesuita, Sí. que yo creo, aparte bueno, del Papa que tenemos, el sentido de que los jesuitas, parte de su corazón carismático, son los ejercicios espirituales, Ajá. que es como una escuela de oración y de discernimiento espiritual. Entonces yo creo que es un llamado que todos en la iglesia necesitamos de aprender el método de discernimiento ignaciano. O sea, lo mismo que decía de lo provide respecto a no inventar el agua tibia, Sí. o sea, ya está inventado. Está Sí. inventado por San Ignacio. Papá Dios le regaló ese carisma Claro. a los jesuitas y yo pienso que además de regalarnos, Papá Dios a regalarnos un papa jesuita, también nos está diciendo, hijos, tenemos que retomar esto, porque una de las cosas que se perdieron un poco con la renovación del Vaticano II fue esta parte de los ejercicios. Antes, por ejemplo, era muy común que todos los religiosos, que todos en los seminarios, que los sacerdotes hiciéramos ejercicios espirituales. Incluso el Papa, por ejemplo, cuando canoniza al cura Brochero, que es un sacerdote así como diocesano, párroco en una parroquia allá en Argentina, él llevaba a su gente a hacer ejercicios espirituales. Por eso, porque una persona que sabe discernir cuál es la voluntad de Papá Dios, ¿cómo sé yo si Papá Dios quiere que yo me cambie de trabajo? ¿Cómo sé yo si Papá Dios quiere que yo me vaya para otro país? ¿Cómo sé yo que Papá Dios quiere que yo sea sacerdote? ¿Cómo sé yo si Papá Dios quiere que yo dentro del mismo sacerdocio, ahora que me está pidiendo otra cosa, yo haga esa otra cosa y no me quede haciendo la que estoy haciendo ahora? Eso es básico, porque además es cuando uno tiene paz y alegría en la vida, así estés muy crucificado con el Señor. Siempre estamos crucificados, pero hay veces que, bueno, que la cruz se siente más fuerte, pero una vez que uno ha discernido que ese es el camino, te da paz y te da alegría y gozo incluso en medio de las dificultades, persecuciones o lo que Papá Dios permita que pase en la vida de cada uno de nosotros. Importante el discernimiento y es un punto clave que mencionaste y que gracias a los dos nos traen eso. Y ahorita vengo pensando el discernimiento acerca del matrimonio. O sea, uno piensa, voy a cumplir 30 años de casados, y yo me acuerdo al principio, yo me quería comer a besos a mi esposa, y ahora pienso, ¿por qué no me la comí? Después, no, y ahorita en 30 años, no, soy pro matrimonio, pero el discernimiento cuestiona lo que es la voluntad de Dios, la vocación que tenemos cada uno de nosotros, en poder aplicarlo, en ser verdaderamente cristianos, católicos, aquí en casa de Madre Angélica y allá afuera, en el supermercado, donde sea. Entonces, todo esto implica discernir qué tiene el Señor para mí en este día. ¿Qué tienes para mí? Y poder en la oración, en la meditación, discernimiento, saber aplicarlo y ser mejores personas, ¿verdad? Padre, en el sentido de la ética médica, ¿qué ha pasado con lo que es el juramento hipocrático? En los médicos que se reciben como médicos, porque aquí traigo lo que ellos juran, en cierto sentido, momento de recibir lo médico, dice, y no daré ninguna droga letal a nadie, aunque me la pidan, ni sugeriré un uso total y del mismo modo, tampoco a ninguna mujer daré un pesario abortivo, sino que a lo largo de mi vida ejerceré mi arte con pureza y santidad. ¿Qué ha pasado con este juramento hipocrático de los médicos, padre? No, bueno, el juramento sigue ahí, ¿verdad? Lo que ha cambiado es lo que decíamos de la cultura, ¿no? Claro. Y la cultura también ha impregnado los currículos. Entonces, en muchos sitios les enseñan a los jóvenes que, bueno, cómo hacer los abortos quirúrgicos, que, bueno, que en algunos casos sí hay que hacer legrados cuando el bebé está muerto dentro del vientre materno, pero a muchos ya les están enseñando que eso está bien. O sea, que quiero decir que está bien que te puedas dedicar al aborto quirúrgico como tal. Sin embargo,
hay que decir también que hay un movimiento grande, por ejemplo, Médicos por la Vida en varios de nuestros países que se han opuesto en los sitios donde han pasado leyes pro aborto y han llevado adelante propuestas de negarse por conciencia, Okay. o sea, ¿no? para no hacer los abortos. Y hay movimientos, o sea, por ejemplo, hay médicos, hay sectores médicos dependiendo de los países. Por ejemplo, el país de donde yo vengo, de donde yo nací, Venezuela, bueno, como sabemos, pues hay muchos problemas de todo tipo, ¿verdad? Sin embargo, uno de los aspectos que ha estado bastante claro hasta el día de hoy es que el aborto es un crimen. Sí. Curiosamente, o sea, a pesar de otros crímenes que se cometen, o sea, ese es algo que está claro. Y tú ves en los médicos, yo he conocido médicos, por ejemplo, médicos que llegan las señoras que quieren que les practique un aborto, entonces si la señora tiene otros niños, le dice, bueno, ¿y por qué no matamos a fulanito, que tiene 10 años? No, bueno, pues sí, es igual, ¿no? Lo que pasa es que aquel ya nació y este está creciendo en tu vientre. Entonces, si hay médicos que siguen practicando el juramento, bueno. Pero lo que pasa es que, repito, el tema de la cultura, o sea, cuando tú en todas las redes sociales tú ves eso, el fomento de la muerte, lo que decía también María José, que nuestro querido Papa, ojalá pronto canonizado también, Benedicto XVI, él decía, ¿no? Él decía que el relativismo, o sea, da igual todo, ¿no? O sea, para muchos de nuestros muchachos, sobre todo ahora con todo lo que es las redes sociales, digamos, hay todo un relativismo de la verdad. Entonces, cada quien se hace su verdad a su manera y, bueno, incluidos los médicos también, me hago mi verdad a mi manera. Entonces, bueno, yo creo que ese es uno de los aspectos formativos que hay que fomentar mucho. Y como dice el Papa Francisco, o sea, las cosas que hay que basar en temas biológicos, médicos, ahí hay que basarlo, sin dejar la parte confesional, ¿okay? Claro. Pero también dándole una batería no confesional, filosófico, médico a las nuevas generaciones, especialmente a los que están en los medios de comunicación social, a médicos, a todo el personal profesional. Por eso es que yo digo, pues, yo siempre lo sigo sosteniendo, el tema del discernimiento. ¿Quiénes formaron a los que son políticos hoy? Exacto. ¿Verdad? Muchos se formaron en colegios católicos y en colegios y en universidades católicas. Entonces, bueno, hay que también tener capacidad autocrítica y decir, bueno, pararse un momento y decir, oye, tenemos que pensar si lo que estamos haciendo está bien y es lo que Papá Dios quiere que hagamos o no. Pero si tú no tienes el instrumento, ¿cómo lo haces? Puede ser hasta tener 3 doctorados, pero si no tienes el instrumento para hacer el discernimiento, no lo vas a hacer. Totalmente, fíjese qué importante, ¿no? Y qué bueno que lo recalca y lo dice y lo aclara, porque todo recae ahí, en el discernimiento del, ya sea laico, sea clero, empleador o sea empleado. Todos tenemos al alcance de la mano poder tener conexión con Dios en nuestra oración y discernir día con día, lo repito. Hablemos de los jóvenes, María José. En la pastoral que estás llevando, ¿hay algo que está inclinado a los jóvenes, donde, como dijiste tú sales, naces de la pastoral juvenil? ¿Qué tienes para los jóvenes? Pues nosotros tenemos la bendición de tener a una persona a tiempo completo, una coordinadora de pastoral juvenil que es parte de la oficina del Ministerio Hispano. Creo que eso es clave. Yo exhorto las diócesis, arquidiócesis, si todavía no tienen a alguien a tiempo completo, no voluntaria, no a medio tiempo, necesitamos invertir en nuestros jóvenes. A veces, desafortunadamente, en los presupuestos, los jóvenes toman como que lo más bajo, todo es como, y se pierde lo que usted dijo, padre, ¿quién va a formar a los próximos líderes? Nos toca a nosotros desde ya a formarlos, y entre más jóvenes, mejor. Entonces tenemos una pastoral juvenil muy activa, estamos en diferentes parroquias, se ha formado un grupo de líderes que se les ha acompañado, pero también se les está dando mucha formación para que ellos empiecen a tomar esas responsabilidades como jóvenes, no solo en la iglesia, pero donde el Señor los llame, a su vocación, que el Señor los llame, que tengan esa conciencia formada en la fe. Lo vemos en la pastoral juvenil, vemos con los jóvenes el tema de la familia, el matrimonio
muy importante. De hecho, el otro día un grupo de pastoral juvenil nos invitaron a Guillermo y a mí a hablar del discernimiento del matrimonio. Yo dije, brillante, porque cómo poder acompañar a los jóvenes hasta discernir el noviazgo. El noviazgo es el paso al matrimonio. Entonces, estamos poniéndole mucho énfasis en eso, se está viendo el fruto. Obviamente, pues tenemos que continuar esa labor, pero algo que me orgullece decir de que ya estamos viendo, primero, que aprobaran la posición de contratar a alguien a tiempo completo. Fue un reto. Y cualquiera que trabaja en la iglesia, en la diócesis o arquidiócesis, sabemos en los presupuestos a veces, pero yo te puedo decir que con mucha oración fue un reto, gracias a Dios se logró. Cuando ya tuvimos esa posición abierta, ya Cristel Castillo, es que nuestra coordinadora, ya tiene 5 años de estar con nosotros. No fue de un día para otro, pero hoy por hoy nuestros líderes de pastoral juvenil están ayudando, apoyando en parroquias, están haciendo formación, están en catequesis, muchos de ellos se están graduando de universidades. Wow. Se está viendo una esperanza que si verdaderamente desde jóvenes conocieron quién es Dios, cuál es su misión, su propósito, pues es más fácil ese discernimiento. Y si su vocación es el matrimonio, pues ya saben que pues no hay opción. No hay otra opción, que la opción es continuar viviendo matrimonios santos. Entonces, si tenemos una pastoral juvenil firme, creciendo, y hay que invertir en los jóvenes. No podemos esperar hasta que ya sean adultos, que ya sean grandes, porque los perdimos. Y es lo que está ocurriendo ahora. En el tiempo de la universidad es cuando más retos tienen. Exacto. Yo conozco personas que fueron a escuela católica toda su vida. En la universidad ahora son ateos. Ateos. Porque tienen el conocimiento de la fe, pero no llegaron a enamorarse, no tuvieron ese encuentro personal con Jesús, y todo se les quedó acá arriba y no penetró el corazón. Nada más fue una idea, ¿no? Que recibieron. Una idea, un concepto, no y después ven la iglesia como una institución, no estoy de acuerdo con esto, entonces quito, pongo, pero no llegaron a tener ese encuentro personal con Dios. Importante, y ¿verdad? Muy importante. Y padre, y sabemos que mandamos a nuestros hijos al grupo de jóvenes, hay pastoral muy completa, muy buena y todo, pero están las redes sociales. No quiero decirlos que no voy a satanizar las redes sociales, pero el enemigo, el diablo, no descansa. Entonces, los jóvenes están en su mano, una pantallita todo el día, con nuevas ideas, ideologías, estrategias, lobbies, lo que va apareciendo ahí, que se va dando cuenta. ¿Cree usted que en la misma pastoral juvenil, como padres de familia, tenemos que trabajar a la par por todo lo que se involucra? O sea, tenemos un mal amigo que también puede acabar con lo que hemos formado en la fe, que ahí se le va a quedar siempre, ¿no? La vida moral, todo. Pero ¿cree que tenemos que trabajar a la par las familias con la pastoral de la iglesia? No hay duda, sobre todo además que es una opción de iglesia. Claro. Dos de los hilos conductores que debe tener todo plan orgánico pastoral diocesano y de conferencias episcopales, la familia y los jóvenes. Una de las cosas que a mí me alegra mucho de varias de las parroquias aquí en nuestra diócesis de Birmingham es la catequesis familiar. Eso es básico. ¿Ve? Porque ahí entonces ahí unes en la realidad, siempre y cuando le dejes el toque querigmático, ¿verdad? Ahí estás uniendo familia. ¿Ves? Porque entonces evangeliza, nos da por supuesto que los papás ya están evangelizados. Sí. Y eso es muy importante. Eso es muy importante, porque si se logra hacer bien con experiencias vívidas de la fe, sobre todo focalizándose en la oración, en tomarle gusto a la oración, esos jóvenes, pues hay que decirlo, los jóvenes de ahora lo tienen muy rudo. O sea, el ambiente sociocultural es muy complejo, y a menos que tú le des una batería de evangelización, de conocimientos muy claros, pero acompañado de eso, de una experiencia vívida del amor de Dios,
va a ser más, van a estar mejor equipados para lo que les va a tocar enfrentar. Cosas tan sencillas como decir que el diseño original del matrimonio es un hombre y una mujer, van a ser señalados y van a ser perseguidos, y muchos de ellos hasta sacados de sitios de estudio, y cuidado si en algún momento hasta alguno de nosotros presos y tal vez hasta mártires, ¿no? Porque, digamos, esa es la realidad cultural que nos está tocando vivir. Entonces, sin lugar a dudas, todo esfuerzo que se pueda hacer a nivel institucional, y con los jóvenes, claro, los jóvenes es complicado. O sea, quiero decir complicado, es difícil porque el muchacho está en crecimiento y siempre está en constante cambio. Es más difícil, quiero decir, a nivel pastoral. Bueno, pero ahí hay que invertir todo lo que se pueda invertir. Y otra cosa que en otro momento María José y yo conversamos es también vincular la pastoral juvenil con la vocacional. O sea, tiene que ser pastoral juvenil vocacional, porque toda buena pastoral juvenil debe desembocar en el discernimiento vocacional. Es decir, ¿para qué papá Dios me quiere a mí? ¿Me quiere a mí como soltero o me quiere como casado? Y si es como soltero, ¿cómo me quiere? Como diocesano, como religioso, como misionero, como monje, bueno, esa es la riqueza de la iglesia. Y nuevamente, bueno, el tema que ahora yo me siento a veces un poco repetitivo, pero porque es que estoy convencido que es una gran necesidad lo del discernimiento ignaciano. Totalmente, y qué bueno que lo hemos platicado, lo hemos traído en esa tertulia. Nos quedan unos poquitos minutos del programa. Me interesan mucho los jóvenes, ¿no? Y seguimos con esto, pero algo que te haya quedado a ti cuando viviste en los grupos de jóvenes, en la pastoral juvenil, que te haya marcado de por vida, a lo mejor el encuentro obviamente con nuestro Señor, pero fuera de eso, ¿qué te dejó vivir en la vida pastoral? Claro, lo que me llevó, esos retiros de inicio de Querigma, obviamente, que te encuentras con ese amor de Dios. Después, el tener el acompañamiento con jóvenes de mi edad, que teníamos como los mismos propósitos. También el servicio. Es importante cuando una persona se da cuenta que no solo va a la iglesia porque pues tengo que ir, pero soy parte soy iglesia. El servicio comunitario, involucrar a nuestros jóvenes, y no solo para que pongan las sillas y quiten las sillas y levanten la basura, porque a veces vemos a los jóvenes, no, pues ellos son los de la basura, y quitan y ponen silla. No, el poder ellos usar sus dones y sus talentos, poder ellos sentirse iglesia. Eso para mí despertó a mi temprana edad decir, wow, yo valgo, o sea, yo puedo aportar, no tengo que esperar que alguien más lo haga, yo lo quiero hacer. Entonces creo que eso es importante, el acompañamiento, en los ambientes. ¿Qué pasó? Cuando yo empecé en pastoral juvenil, mis amistades cambiaron, entonces mis ambientes cambiaron también. Entonces creo que eso todo va alineado. Y también, pues, trabajar con los papás. Estoy 100% de acuerdo con el padre Víctor, desde la catequesis, pero también trabajar con los papás de los adolescentes, porque lo que encontramos, Julio, cuando uno trabaja con jóvenes, hay muchas heridas. Muchos de nuestros jóvenes, especialmente aquí en Estados Unidos, inmigrantes, vienen de hogares rotos, donde ellos no han tenido quizás un papá o una mamá, o no han tenido el mejor ejemplo. Entonces, muchos de ellos han perdido, pues no creen ya ni en el sacramento del matrimonio. No se quieren casar porque han visto historias horribles en sus hogares. No han tenido buenos modelos. Entonces, creo que pues presentarle a los jóvenes la opción, la mejor opción de lo que Dios quiere para ellos. Buscar su propósito, sus vocaciones, el servicio, acompañamiento, y que se pueden divertir. Claro. Porque yo me acuerdo cuando me inventaron, yo sentía como que, es que si entro ahí voy a ser una María José aburrida. Y yo me creía una mujer, una María José muy alegre. Y yo decía, no, pues ahí no, porque ahí voy a ser aburrida. Y me di cuenta que no. Mis años más felices fueron en mi pastoral. Y lo que hace un joven. Todo sanamente, pero con una visión en la línea directa, en la correcta. Sí. Padre, en este último minuto, hablando del discernimiento, ¿qué mensaje les puede llevar jóvenes o no tan jóvenes o a las familias acerca de las vocaciones? Bueno, solamente un paréntesis muy cortito respecto a cosas que no se disciernen.
el tema biológico de las cosas. O sea, por ejemplo, hablando de los jóvenes, el hecho de darles el teléfono inteligente, cuanto más tarde, mejor. O sea, eso no hay que discernirlo, porque eso afecta a todo lo demás. Les afecta la corteza prefrontal para tomar decisiones y después poder discernir en el futuro. Padre. Yo quisiera sugerir, digamos, el ideal en la iglesia sería que toda conferencia episcopal, toda diócesis y que toda parroquia tenga su grupo de pastoral juvenil vocacional, es decir, directamente, digamos, diseñado para la promoción y la oración por todas las vocaciones. Qué bueno, eso es necesario hoy en día. Pues se nos ha acabado el tiempo en el programa, en Tertulias, en esta gran tertulia que he tenido con ustedes. Gracias, María José, por estar aquí en Tertulias de Fe. Espero verte pronto en otro programa para poder seguir platicando de tantas cosas que nos conciernen. Claro que sí, Julio. Cuando quieras, aquí estoy. Estoy en casa. Así es, gracias. Padre Víctor, gracias por estar aquí en Tertulias de Fe. Pues yo muy encantado, muy feliz y saludos y bendiciones para todos. Gracias. Si nos puedo dar la bendición a todos para terminar el programa, por favor. Claro que sí, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Gracias. Y a usted, señor televidente, mis hermanitos, gracias por otro programa más aquí en Tertulias de Fe. Nos vemos la próxima semana porque aún hay más de qué platicar. Y le recuerdo que en su próxima tertulia no se olvide dar razones de su fe. Hasta la próxima, si Dios nos los permite. Dios la bendiga.